Ya, vamos a empezar. Om Jnana Miranda Seganandjana Shakaya Chakshmanitam Vinatasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Patasyam Rupakam Tati Sapadantikam Bandham Shri Guru Shri Padakamalam Shri Guru Vaishnavascha Shri Rupam Sarvajatam Sadhanaragunatam Sajitam Sadvaitam Savadatam Parijanam Satyam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sadhana Lalita Sivisitam Vitamcha He Krishna Karuna Sindho Navam Tarakti Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gorangi Radha Vrindavan Shri Vrishabhan Staditanaman Bhakya Vihina Parada Lakshaya Chitta Chakamari Taramkamari Kripa Maitam Charanam Prapana Vrinde Namaste Charanavindam Vrinde Namaste Charanavindam Vrinde Namaste Charanavindam Panchakalpatarvascha Kripa Sindhu Vivacha Patitanam Pavanabhyo Vaishnavim Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. Entonces estamos estudiando el Srimad Bhagavatam, el canto 11. Hoy es el último capítulo del canto 11. Capítulo 31 es la desaparición del Señor Sri Krishna. Entonces con este capítulo damos por concluido el canto 11. 1. Shukadeva Goswami dijo: entonces el señor Brahma llegó en Prabhas junto con el señor Shiva y su consorte, los sabios, los Prajapatis y todos los semidioses encabezados por Indra. 2 y 3. Los ancestros Siddhas, Gandharvas, Vidyadharas y grandes serpientes vinieron también, juntamente con los Charanas, Yakshas, Rakshasas, Kinnaras, Apsaras y parientes de Garuda, grandemente ansiosos de presenciar la partida de la Suprema Personalidad de Dios. A medida que llegaban, todas estas personalidades cantaron variadamente y glorificaron el nacimiento y actividades del Señor Shori, de Krishna. 4. Oh Rey, atestando el cielo con sus muchos aeroplanos, ellos vertieron flores con gran devoción. 5. Antes de verle a él, Brahma, el abuelo del universo, junto con los demás semidioses, que son todos sus expansiones personales y poderosas, el Señor poderoso, todopoderoso, cerró sus ojos de loto, fijando su mente dentro de él mismo, de la Suprema Personalidad de Dios. 6. Sin emplear la meditación mística de Agneyi para poner en llamas su cuerpo trascendental, la cual es el lugar todo atractivo de reposo de todos los mundos y el objeto de toda contemplación y meditación, el Señor Krishna entró a su propia morada. 7. Tan pronto como el Señor Sri Krishna dejó la tierra, la veracidad, la religión, la fe, la gloria y la belleza lo siguieron de inmediato. Tambores resonaron en los cielos y cayeron flores del cielo. 8. La mayoría de los semidioses y otros seres superiores, encabezados por Brahma, no pudieron ver al Señor Krishna a medida que él entraba a su propia morada, puesto que él no revela sus movimientos. Pero algunos de ellos sí pudieron verlo y estaban extremadamente sorprendidos. 9. Tal como los hombres ordinarios no pueden aseverar el sendero
de un rayo cuando abandona la nube, los semidioses no pudieron trazar los movimientos del Señor Krishna a medida que él retornaba a su morada. 10. Pocos de los semidioses, sin embargo, notablemente el Señor Brahma y el Señor Shiva, pudieron comprender cómo el poder místico del Señor estaba en acción, y así ellos quedaron atónitos. Todos los semidioses alabaron el poder místico del Señor y entonces retornaron a sus propios planetas. 11. Mi querido rey, debes comprender que la aparición del Señor Supremo y su desaparición, que se parecen a aquella de las almas condicionadas, realmente son un espectáculo puesto en acción por su energía ilusoria, tal como la actuación de un actor. Después de crear este universo, él entra en él, juega dentro de él algún tiempo y finalmente termina su actuación. Entonces el Señor permanece situado en su propia gloria trascendental, habiendo cesado de las funciones de la manifestación cósmica. 12. El Señor Krishna trajo al hijo de su gurú de vuelta del planeta del Señor de la Muerte, en el mismo cuerpo del muchacho, siendo él el protector final. Él te salvó a ti también cuando estaba siendo quemado por el Brahmastra de Ashvatam. Él conquistó en batalla incluso al Señor Shiva, quien trae la muerte a los agentes de la muerte. Y él envió al cazador Yara directamente a Vaikunta en su propio cuerpo humano. ¿Cómo podría tal personalidad ser incapaz de proteger su propio ser? 13. Aunque el Señor Krishna, siendo el poseedor de poderes infinitos, es la causa única de la creación, manutención y destrucción de innumerables seres vivientes, él simplemente no deseaba mantener su cuerpo en este mundo más. Así, él reveló el destino de aquellos que están fijos en el ser y demostró que este mundo mortal no tiene valor intrínseco. 14. Cualquiera que regularmente se levanta temprano en la mañana y cuidadosamente canta con devoción las glorias de la desaparición trascendental del Señor Krishna y su retorno a su propia morada, con certeza alcanzará ese mismo destino supremo. 15. Tan pronto como Daruka alcanzó Dwarka, él se arrojó él mismo a los pies de Vasudeva y Ugrasena y mojó esos pies con sus lágrimas, lamentando la pérdida del Señor Krishna. 16 y 17. Daruka entonces relató la destrucción total de los Vrishnis, escuchando de la cual, oh Parikshit, la gente quedó profundamente afligida en sus corazones y sorprendida con aflicción. Sintiendo la pena sobrecogedora de la separación de Krishna, ellos golpeaban sus rostros mientras se apresuraban al lugar donde yacían muertos sus parientes. 18. Cuando Devaki, Rohini y Vasudeva no pudieron encontrar a sus hijos, Krishna y Balaram entonces perdieron la conciencia debido a la ansiedad. 19. Atormentados por la separación del Señor, sus padres abandonaron sus vidas en ese mismo lugar. Mi querido Parikshit, las esposas de los Yadavas entonces treparon
a las piras funerales, abrazando a sus esposos muertos. 20. Las esposas del señor Balaram entraron también al fuego y abrazaron su cuerpo, y las esposas de Vasudev entraron a su fuego y abrazaron su cuerpo. Las nueras del señor Hari entraron a las piras funerarias de sus esposos, respectivamente, encargadas por Pradyumna. Mini y las otras esposas del señor Krishna, cuyos corazones estaban completamente absortos en él, entraron a su fuego. 21. Arjuna sintió gran aflicción por la separación del señor Krishna, su más querido amigo, pero él se consoló recordando las palabras trascendentales que el Señor le había cantado a él. 22. Arjuna entonces vio que los ritos funerarios fueron debidamente llevados a cabo por a quienes habían fallecido y quienes no tenían sobrevivientes miembros masculinos. Él llevó a cabo las ceremonias requeridas para cada uno de los yadus, uno tras otro. 23. Tan pronto como Dwarka fue abandonada por la Suprema Personalidad de Dios, el océano inundó esa ciudad por todos los lados, oh rey, dejando únicamente su palacio. 24. El señor Madhusudan, la Suprema Personalidad de Dios, está presente eternamente en Dwarka. Es el más propicio de todos los lugares auspiciosos y meramente recordarlo destruye todas las contaminaciones. 25. Arjuna tomó a los sobrevivientes de la dinastía Yadu, las mujeres, niños y ancianos, a Indraprastha, donde él instaló Vajra como gobernante de los Yadus. 26. Escuchando de Arjuna acerca de la muerte de su amigo, mi querido rey, tus abuelos te establecieron como el mantenedor de la dinastía y partieron para alistarse a irse de este mundo. 27. Una persona que con fe se ocupa en cantar las glorias de estos variados pasatiempos y encarnaciones de Vishnu, el Señor de los Señores, alcanzará la liberación de todos los pecados. 28. Los actos completamente auspiciosos de las todo atractivas encarnaciones del Señor Sri Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, y también los pasatiempos que él llevó a cabo como un niño, se describen en este Srimad Bhagavatam y en otras escrituras. Cualquiera que canta con claridad estas descripciones de sus pasatiempos, alcanzará el servicio trascendental amoroso al Señor Krishna. Al Señor Krishna, quien es la meta de todos los sabios perfectos. Entonces así termina el capítulo 31 y también termina el canto 11 del Srimad Bhagavatam, que se titula La desaparición del Señor Sri Krishna. Entonces, si ustedes recuerdan, el propio Señor anticipó esto a Uddhava. ¿Sí? En el Uddhava Gita, que son los capítulos del 6 al 29, el Señor Krishna le dio todas las instrucciones a Uddhava y también instruyó a todos sus devotos qué es lo que tenían que hacer y se procedió de acuerdo a eso. Y finalmente, cuando él montó el espectáculo y la forma en que los
Yavus iban a dejar este mundo, entonces finalmente él mismo partió, ¿no? También generando además un lila que permita a los ateos, porque Krishna también como satisface a todas las entidades vivientes, ¿sí? Quienes eran devotos entendieron que el Señor Krishna se fue. Incluso se ha explicado aquí que no todos, en realidad solamente unos pocos pudieron ver cómo es que Krishna se desplazaba para retornar al mundo espiritual, ¿no? El señor Brahma y el señor Shiva pudieron ver, y algunas otras personalidades, pero para los demás permaneció como un misterio cómo es que él partía. No obstante, para satisfacer también a quienes consideraban que Krishna no era la suprema personalidad de Dios, porque si ustedes recuerdan, obviamente incluso había demonios en los pasatiempos de Krishna, entonces no todos lo podían percibir como la suprema personalidad de Dios, y tampoco eran todos devotos del Señor Krishna, porque por la potencia de su energía ilusoria, había algunos que lo consideraban un yogi, otros lo consideraban una personalidad especial, un príncipe. Había muchas percepciones sobre él de acuerdo a la relación que tenían las personas con él. Pero claro, algunos lo percibían como la suprema personalidad de Dios y otros, también devotos puros, ni siquiera establecían una relación de con la opulencia del Señor, sino que lo veían ya sea como su hijo, como su amigo, como su amante en el caso de las reinas y las gopis, ¿no? Entonces, todas esas relaciones fueron manifestadas por el Señor Krishna y de acuerdo a esa relación, las personas tenían una percepción de él. Y de esta manera, entonces, este Bhagavatam va cerrando justamente qué es lo que ocurre después. Entonces, con la partida del Señor Krishna se empieza a manifestar la era de Kali que estamos viviendo actualmente, que no podía manifestarse mientras Krishna está presente. Entonces, después se va a cumplir y vamos a irlo estudiando por la gracia de Krishna, ojalá mañana también, donde el Bhagavatam dice, ¿no? Krishna Swadhamo Pagate Dharma Jnana Divisaha, que Krishna partió para su morada y se llevó consigo la religión, el conocimiento, etc., ¿no? Y que precisamente llevándose, aquí también se explica que le siguieron la gloria, la trascendencia, todas estas opulencias se fueron con él, nos quedó este Bhagavat, ¿no? Entonces se dice, este Bhagavat ha quedado como la manifestación literaria de Krishna. Y por eso nosotros encontramos solaz también en recordar este Bhagavatam, estudiarlo y principalmente escuchar esto de labios de los Vaishnavas puros. En realidad nosotros aquí solamente lo que estamos creando es una especie de colección, ¿no?, de audios y de videos de estas lecturas, de tal manera que ustedes puedan escuchar o recurrir a ellas cuando tengan, ¿no?, el deseo de saber qué pasaba en tal capítulo, en tal canto del Bhagavatam o de las otras escrituras que hemos estudiado antes. Porque claro, estas lecturas no reemplazan en absoluto las conferencias de los bhaktas puros, que son en realidad aquellas que uno requiere escuchar. Pero a modo de mantener un programa de estudio, estamos haciendo estas lecturas y las estamos registrando y
como ustedes saben, también todas estas se encuentran grabadas en las páginas web, sí, que bondadosamente ha creado aquí nuestro amigo Kevin, y también en el canal de YouTube y todas estas plataformas. Mañana también vamos a hacer un pequeño experimento que vamos a ver cómo funciona para que sea más accesible y más fácilmente disponible este material de referencia, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, pero también me gustaría hacer notar de que justamente para aquellos que son demonios, entonces aparentemente Yara, al alcanzarle con esta flecha en su talón, habría hecho que el Señor desaparezca. Y si ustedes recuerdan, se habla del talón de Aquiles, ¿no? En las obras griegas. Como las obras griegas, la Ilíada y Odisea, son copias, bueno, copias reducidas y cambiadas del Mahabharata y el Ramayana. Entonces se habla del talón de Aquiles, como si fuera como la parte débil o la parte vulnerable, ¿no? De Aquiles, que también era inmortal. En realidad Aquiles también es como un nombre que le dan a un aspecto de Krishna como un ser inmortal, poderoso. Algunos han hablado de Krishna como Hércules. Entonces, varios de estos personajes que aparecen en la literatura griega, ¿no? O el caso de Odiseo, que resulta ser el señor Rama, y Penélope, que cita, entonces son recuentos de estas tradiciones originales, ¿no? De los Vedas en diferentes culturas y diferentes lenguajes en el mundo. Pero bueno, nosotros somos afortunados por la gracia de nuestros preceptores espirituales, los gurus, y por gracia de los Vaishnavas, haber tenido acceso a esta literatura original. Es increíble cómo podemos nosotros tener acceso a los mismos escritos originales, conociendo así la verdadera historia y filosofía y contenido espiritual que se ha revelado a este planeta. Entonces, no sé si alguien quiere agregar algo o hacer alguna pregunta para el tema o el capítulo, o quién sabe alguna otra duda que les haya podido surgir. Ok, entonces parece que no, así que vamos a quedar ahí por hoy. Jai. Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Joki Jai, Shri Gauranga Radharaman Ki Jai. Jai Nityalila Pravishta Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacarya Satarhata Shishmat. Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Nityalila Pravishta Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacarya Satarhata Shishmat. Shri Bhakti Rakshak Shri Dardev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Nityalila Pravishta Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacarya Satarhata Shishmat. Shri Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacarya Satarhata Shishmat. Shri Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnupad Shri Bhakti Kavirtulanda Acharya Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Shri Pampayajam Prabhu Ki Jai. Om Vishnupad Shri Bhakti Vibhuda Vadayan Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnupad Shri Jaya Pataka Swami Maharaj Ki Jai. Jai Jagat Guru Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai. Nityalila Pravishta Shri Gaur Kishore Das Babaji Maharaj Ki Jai. Nityalila Pravishta Satchidananda Bhaktivinoda Thakur Ki Jai. Vaishnava Sarvama Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai. Ananta Kota Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय।
Jagannath Puri Dham ki jai, Navadvip Dham ki jai, Ganga mein ki jai, Yamuna mein ki jai, Tulsi Maharani ki jai, Bhakti Devi ki jai, Harinam Sankirtan ki jai. Todas las glorias a los otros reunidos, todas las glorias a los Vaishnavas reunidos, todas las glorias a Shri Shri Guru y Shri Goranga. Jai Shri Shri Guru y Goranga, Haribo, Haribo. Dandavad. Ok, muchas gracias. Hare Krishna Prabhu. Haribol, Antonio, Solange, Luz, que esté muy bien. Gorangi está también conectada. Madhu, Yalangi, Haribol. 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 Hare Krishna, Hare Prabhu. Krishna, Prabhu. Radhe Radhe, Hare Krishna. Espero que todos estén bien. Jai Shri Radhe, gracias, gracias, gracias. Jai Shri Radhe, Haribol, tranqui. Haribol, Prabhucito. Haribol, Hare Gorangita, Krishna. que todo bien. Hare Krishna. Radhe, Radhe, muchas gracias, Prabhu. Haribol, Madhu.